Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter de nuevo. ¿Cómo está? Buenos días, mi amigo. ¿Cómo te está yendo? ¿Estoy bien? ¿Y tú? Bueno, estoy bien. Vi muchos comentarios sobre nuestro set. Sí, y dije que hubo una conspiración con esto. Pero en realidad creo que todo fue tu culpa, sí, desafortunadamente. Pero debemos aclarar algunas cosas. Bueno, solo estamos bromeando un poco sobre el set y nosotros fuimos parte de armar el set juntos y elegir la silla. Y bueno, y es bastante confortable, sí, es bastante cómodo, sí, bueno. Pero el asunto de los brazos y un poquito, que tengamos un poquito más de movimiento. Pero bueno, lo que pasa es que en el tiempo en que vivimos en este país, bueno, ahora mismo está luchando y pasando por unos momentos difíciles. Y esto era lo que había, esto fue lo mejor que cogimos, dadas las circunstancias. Y creo que se ven bien. Y está cómodo, especialmente ahora que ya nos hemos acostumbrado. Bueno, y lo importante es la comunicación que tenemos, sí, el mensaje que tenemos. Así que vayamos directamente a él. Tenemos que orar porque vamos a hablar del camino a la perdición y está más cerca de lo que tú piensas. Padre nuestro, Padre celestial, oh Señor, queremos agradecerte por reunirnos de nuevo. Gracias por todas las bendiciones que nos da. Y Señor, te necesitamos más y más cada día. Te pedimos que ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a los espectadores por mantener nuestros pies en la tierra, por esas preguntas. Y para comprender que es casi imposible para nosotros responder todas las preguntas, así que quiero agradecer por toda su comprensión. Trataremos de responder a todos y es muy amable de ustedes y haremos una sesión de preguntas para tratar de abordar aquellas preguntas. Pero hoy vamos a hablar de eventos de nuevo que están ocurriendo en nuestro mundo. Sí, eso es interesante. Así que lo hemos titulado El camino a la perdición y más cerca de lo que piensa. ¿Sabe, Martín? Hay una tendencia en el mundo para estar tan descaradamente contrario a la palabra de Dios. Y cuanto más evidentes se vuelven estas cosas, más cerca estamos del final. Como hemos visto en episodios anteriores sobre esto. El creacionismo, todo esto está siendo, el creacionismo está siendo negado por todas las cosas, absolutamente. La gente está mirando el mundo y esa experiencia, la que llamamos ansiedad apocalíptica. Y suceden cosas extrañas en nuestro mundo. Hay fenómenos extraños en los cielos. Y la gente está quizá hipersensible. Bueno, tal vez no, pero es interesante. La destrucción de Jerusalén sirve como un tipo para la destrucción final. Y hubo extraños fenómenos en los cielos y en las atmósferas en esos días. Y el mundo está experimentando cosas similares hoy. Así que echemos un vistazo a este video y veamos lo que la gente tiene que decir. Y esta noche escucharemos el despertar a lo que parecía la vida en Marte, que está pasando factura en la salud mental. Y mucha gente le dijo a Joe Vázquez, esta escena espeluznante le está dando ansiedad por el apocalipsis. Joe. Sí, Liz, ahora mismo estamos en el Café Triste en North. Son las 11 de la noche, está oscuro, pero déjame mostrarte un video que grabé hoy. Esto es a las 10 de la mañana en este mismo lugar.
Casi está tan oscuro como un cielo mandarina. Quiero decir, esto es diferente de otra cosa que esté pasando en el mundo, que hayamos visto. Y mucha gente está inquieta. Ominoso y sombrío, cielo naranja, espeluznante hoy. Causa una fuerte impresión. Se siente como si el cielo se estuviera cayendo. Y bueno, algunas personas me dijeron que se sentían inquietas todo el día, distraídas, ansiosas. Esto es apocalíptico. Honestamente me siento como bajo ataque o algo. Esto es muy inusual, esto no tiene precedente. Terapia, Carl Howard dice que no me sorprende que la gente se sienta incómoda. Bueno, quiero decir, diría que es una reacción bonita y saludable. Estamos programados para tener esta reacción que es algo potencialmente peligrosa y es algo nuevo, así que no estamos seguros de lo que pase. Mientras que la ciencia puede explicar, Alistair dice que una reacción enorme al ver el color naranja debería ser azul, considerando el trauma de bajo grado que todos hemos estado experimentando este año, especialmente debido al COVID-19. Orwell dice que nuestro aislamiento de nuestros mecanismos habituales de afrontamiento, que aún se adaptan a normas extrañas, nos ha llevado muy lejos. Sí, se siente como una cosa rara y además todo pasa y vemos que el tiempo pasa y las cosas continúan. Bueno, Joe Vasquez, KPIX 5. No se detendrá y continuaremos. Pero hay un punto en el que realmente se detendrá, cuando Dios intervenga y las cosas cambiarán. Ahora, nosotros no estamos gobernados ni dirigidos por experiencias como esta. Nuestro estándar y nuestra norma es la palabra de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, es interesante estas cosas y ver que las gentes están preocupados. La gente observa que hay algo extraño pasando en el mundo. Aquí hay otra entrevista y esta proviene de Fox News y es otra entrevista de Bill Gates. Echemos un vistazo solo para establecer algunos tonos y luego veremos qué está pasando en el mundo. Me senté con Bill Gates y con su nuevo libro, Cómo evitar un desastre climático, y comenzamos con los problemas en Texas estos últimos días. El gobernador dice que los aerogeneradores especialmente fallaron y creo que esta crisis es una respuesta. Bueno, no es del todo cierto, la falla es la climatización. Algunos de los sensores nucleares de las plantas de gas naturales incluso son parte y son responsables de su escasez de energía, y el viento es una pequeña parte de ella. Fueron principalmente los generadores térmicos los que se desconectaron porque no ha sido climatizada. Obviamente, obras eológicas en Dakota del Norte que trabajan en Alaska sabemos cómo climatizar turbinas eólicas. El viento va y viene, pero lo que se cerró la gran mayoría, hay plantas térmicas aquí. Así que para que haya un problema de confiabilidad, tú tendrás que diseñar el sistema que incluye más transmisión. Bueno, tú sabes que Texas con el tiempo querrá conectarse para que cuando haya escasez sea capaz de dibujar en otras partes del país. ¿Y qué pasaría si no lo logramos? Si no llegamos a cero emisiones netas para el 2050. ¿Cómo será nuestra vida diaria diferente? Bueno, la migración que vimos fuera de Siria para su guerra civil, que dependía un poco del clima, bueno, vamos a tener 10 veces más migración porque las áreas ecuatoriales se volverán inhabitables. El poder cultivar o salir a la calle durante el verano, los incendios forestales. Usted sabe, incluso la productividad agrícola en el sur de los Estados Unidos. La sequía se reducirá la productividad de manera muy dramática. ¿Y sabes qué? Todo es cuestión de grados. Si esperamos 10 años más, no es tan malo como si espera 20 o 30, porque la temperatura sigue subiendo y lo hace más rápido, porque tiene una historia natural, pero la inestabilidad general será 5 veces mayor que las muertes en el pico de la pandemia y aumentando cada año. Martín, tengo que tener mucho cuidado cómo expreso las cosas, pero el mundo es muy afortunado de tener un experto alrededor. Ahora él es un experto en electroingeniería, experto en el
en el clima es increíble. Tienen las cifras bajo control. Será 10 veces peor, 5 veces peor para la agricultura y será imposible. Y también tienen los plazos adjuntos. Yo no lo sé. ¿Qué haríamos sin Bill Gates? Ahora, para los que piensan que hablo en serio, yo no estoy hablando en serio. Pero sin embargo, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Hay algo interesante también para mí. Tú tienes que recordar que hay un artículo que muestra que Bill Gates es ahora el mayor propietario de una granja agrícola en América. Y por eso ha invertido grandes cantidades de dinero en tierras agrícolas. Sí, eso es interesante, ¿no? Sí, es interesante. En el episodio anterior vimos que él quiere ser parte de este proyecto, que quiere rociar la atmósfera y por eso... Él está muy involucrado en todo esto. Y si tiene que ver con la pandemia, él está involucrado. Si tiene que ver con el cambio climático, él está involucrado. Ahora, ¿es un programa de un solo hombre o crees que hay un gran equipo? Hay un gran equipo que lo está apoyando. Creo que hay un gran equipo. Y miramos todas estas conexiones. No vayamos allí. La gente dirá que estamos hablando de conspiraciones. Pero este es solo uno de los programas del mundo donde tiene esta predicción de calamidad que lo está poniendo en un nivel mundano con grandes cantidades de dinero yendo en proyectos específicos. Y estamos viendo la misma historia y lo mismo desarrollo usado en este libro, en la Biblia. Y esa es nuestra guía. Y este libro aún no se ha escuchado. Mientras que alguno de estos caballeros, creo que sin duda habrá escuchado. Y se le mostrará haber escuchado en el futuro. Otra cosa que es simplemente interesante para mí, que es muy cuidadoso de echarle la culpa a las turbinas eólicas, esta energía alternativa. Por lo que en realidad están impulsando la energía alternativa, pero como veremos en muchas áreas del mundo, la energía alternativa está fallando bajo ciertas condiciones del clima, sí. Lo que demuestra que no puede empujar el mundo totalmente en una dirección, porque las circunstancias pueden ser de modo que sería muy perjudicial, como el statu quo, y conduciría a más desastre. Y a veces pienso que Dios está sonriendo desde el cielo y piensa que tienen algo bien, y ellos piensan que tienen algo bien y que van en una dirección a una velocidad. Y solo hay un ligero giro de calentamiento global, que tienes un enfrentamiento global a tal velocidad que nada de lo que planearon ya funciona. Quiero decir, yo recuerdo cómo él estaba mostrando que Francia sería un desierto como el Sahara. Y cómo también él se refirió a algunas áreas que llegarán a ser tales como que no habría producción de alimentos, y a medida que la gente se vaya del negocio, estas mega empresas se están comprando la tierra, comprando los recursos, y eventualmente el hombrecito estará fuera del negocio. Y la gran tecnología y las grandes empresas serán los que tengan el control. Volveremos al mismo modelo que imperaba en la Edad Media, donde tenía a los dueños de la tierra y tenía a estos populistas que eran los siervos y tenían a la iglesia junta. Ahí es donde vamos. Así que echemos un vistazo a cómo estas personas están discutiendo estas cosas aquí en la tribuna de Texas y dicen: no, las turbinas de vientos congeladas no son las principales culpables de los cortes de energías en Texas. Las turbinas de vientos congeladas en Texas hicieron que algunos políticos estatales conservadores declararan el martes que el estado dependía demasiado de la energía renovable. Pero en realidad se esperaba que la energía eólica representara solo una fracción de lo que el estado había planeado durante el invierno. Mientras los escépticos de la energía eólica afirmaban que lo que pasó en la semana con la energía eólica, que no se puede confiar en las turbinas eólicas y que las plantas se pueden acondicionar para el invierno o modificar para operar durante temperaturas muy bajas. Eso es básicamente
de lo que está hablando Bill Gates. Así que tal vez él lee la Tribuna de Texas. Aquí hay algo en CNN que dice: turbinas eólicas congeladas, suministro limitado de gas y apagones continuos detrás de los problemas energéticos en Texas. Se ordenaron apagones continuos en Texas el lunes, como que vinieron de la tormenta y de la gélida temperatura que se apoderaron de Texas y eliminaron el servicio a más de 4.000 millones de clientes. Las turbinas eólicas congeladas y el suministro ilimitado de gas han obstaculizado la capacidad de generar suficiente energía, según un comunicado de ERCOT. Así que aquí nuevamente están culpando la infraestructura. Sí. Aquí hay un artículo interesante de World News Era. El fracaso de la energía verde de Alemania. Alemania vuelve al carbón y al gas natural mientras millones de sus paneles solares están cubiertos de nieve y hielo. Bueno, esto era lo que se esperaba que pasara, sí. Así que, bueno, Alemania está en la vanguardia con la energía solar. Y cuando tú viajas a esos países, tú ves campos de millas de estos bancos solares. Pero no pueden funcionar si están cubiertos de nieve. Por lo que debe haber una forma de eliminarlos constantemente, lo que no siempre es posible en el tipo de clima que están teniendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la solución? Siempre existe esta idea de que podemos cambiar el mundo y tener una solución. Y luego hay una llave inglesa en las obras y te das cuenta de que no hay una solución para todas estas cosas. Así que básicamente los problemas estarán aquí hasta el final. No pueden resolverlos. Hay demasiadas variables. Sí. Alemania se enfrenta a una realidad sobria, ya que millones de sus paneles solares están cubiertos de nieve y hielo. El clima helado dejó sus 30.000 aerogeneradores en inactividad. No solo los paneles solares, también las turbinas eólicas están cubiertas de nieve y se volvieron inútiles. Así que esto es lo que básicamente están diciendo. Todo se está volviendo a este punto. ¿Por qué estamos mostrando esto? Porque este es el juego de la culpa. Dicen ellos que es de la energía alternativa. Todo está volviendo al cambio climático. El cambio climático. Ese va a ser el gran problema. Y tenemos que solucionar el cambio climático, dicen ellos. Así que si hace demasiado frío o si hace demasiado calor, tenemos que encontrar una solución al cambio climático. Y esto se está convirtiendo en las catástrofes. Debe haber un culpable. Sí. Los apagones en Texas muestran cuán vulnerable es la red eléctrica al cambio climático. Así que aquí está el esquí del asunto. Así que vamos a tener estas calamidades que van a empeorar y millones de personas se verán afectadas. Y al final hay un botón que tú podrás presionar y ese botón dice cambio climático. Así que aquí hay una discusión interesante con Schumer. Y esta es una discusión del MSNBC. Y escuchemos lo que Schumer tiene que decir. ¿Puedo decir otra cosa? Sí. Creo que podría ser una buena idea que el presidente Biden convoque una emergencia del cambio climático. ¿Por qué? Porque, como lo que estaba diciendo, él puede hacer muchas cosas con los poderes de emergencia del presidente que no tendrían que pasar por esto para prescindir la legislación. Ahora Trump usó esta emergencia para un muro estúpido. Pero si alguna vez hubiera un clima de emergencia, lo que se sugiere es que exploren considerar el clima como una emergencia y le daría más flexibilidad después de todo a esta crisis. Por lo que está hablando de aprobar importantes leyes climáticas en proceso de reconciliación, presionando al presidente y pedirle al presidente, sí, solo que le piden. Tengo mucha fe en que él lo hará, que él tomará la decisión. Bueno, eso me suena en términos de la reforma, que está pensando en eso, que está pensando que todas esas cosas del cambio es fundamental. Sí, son fundamentales. Así que es aquí a donde nos dirigimos, sí. Ya hemos tenido una emergencia del COVID que ha mostrado al mundo cómo debemos cooperar a escala universal. La crisis es continua. El Papa ha vinculado el cambio climático. Ahora tenemos turbinas eólicas
paradas, tenemos paneles solares que ya no funcionan debido a una congelación global en una sociedad del calentamiento global. Y ahora el culpable debe ser abordado. Y esta es la gran pandemia. Así que ahora hemos escuchado a Schumer, ahora escuchemos lo que John Kerry tiene que decir. Él ha recorrido un largo camino en la política, ¿sí? Sí, y viene ahora con el cambio climático. Bueno, esto es muy importante. Y este problema se ha estado gastando durante mucho tiempo y por supuesto él está muy conectado al Skull and Bones y todas estas sociedades. Así que escuchemos lo que él tiene que decir. ¿Qué tan alto está la prioridad del problema climático? Lo que está en juego en el cambio climático simplemente no podría estar más alto de lo que está en este momento. Es existencial que usemos esa palabra con demasiada facilidad y la tiramos. Pero tenemos una gran agenda frente a nosotros a nivel mundial. Y el presidente Biden está profundamente comprometido, totalmente aferrado a este problema, como puede ver en esta orden ejecutiva. También sabe que París no es lo suficiente. No cuando casi llega al 90% de todas las emisiones del planeta. Las emisiones globales provienen de afuera de nuestras fronteras. Podríamos ir a cero mañana y el problema no está resuelto. Por eso hoy, una semana después de haber comenzado el trabajo, el presidente Biden firmará este conjunto adicional de órdenes ejecutivas para ayudarnos a avanzar en el camino para garantizar que la acción climática es una ambición global, así como nacional. El presidente anuncia que será el anfitrión de una cumbre de líderes sobre el cambio climático dentro de menos de 3 meses, el 22 de abril, Día de la Tierra, que incluirá un líder nivel de reconvocación del Foro de Grandes Economías para la convocatoria de esta cumbre, que es fundamental para asegurar que este 2021, que va a ser el año que realmente compensará lo perdido en el tiempo de los últimos 4 años de Trump, y que las conferencias de la ONU, la 26 como se llama, que el Reino Unido está organizando en noviembre, para asegurarse de que sea todo un éxito rotundo. Así que, ¿qué tan alto está eso en su agenda? Muy alto. Y entonces será universal, sí. No solamente en América. Y los últimos 4 años fueron desperdiciados, según él. Ahora vamos a movernos en esa dirección. Casi se puede decir que quieren cambiar de marcha. Y si esta última congelación creó tal calamidad, porque aparentemente había demasiada energía alternativa, si presionan eso más adelante y hay otra calamidad, entonces tendremos experiencias muy similares, simplemente escaladas a lo que tenía durante el COVID. Cuando hubo algunas declaraciones de los bloqueos que experimentamos sobre el COVID, no sería nada comparado con los cierres que podríamos tener bajo la legislación climática. Por lo que esta es una manera interesante de lo que en que el mundo se está moviendo. Sí, y hoy, junto a todo esto, habrá legislaciones, absolutamente. ¿Sabe? Es interesante que se haya metido en problemas por usar su jet privado. Eso es una tremenda emisión que está lanzando el mundo. Bueno, y solo en broma, veamos qué tiene que decir al respecto. Nuevos datos muestran que el jet privado de Kerry ha acumulado millas en estos últimos años, incluido un viaje a Islandia en el 2019. Y aquí está la parte divertida. Fue a Islandia a aceptar un premio por el liderazgo del clima. Cuando se le preguntó sobre la hipocresía en ese momento, en el 2019, así fue como él respondió: es la única opción para alguien como yo. El tiempo que me llega a llegar a un lugar, no puedo navegar a través del océano, tengo que volar para reunirme con gente y hacer las cosas. Pero lo que estoy haciendo casi a tiempo completo es trabajar para ganar la batalla contra el cambio climático. Y no me voy a poner a la defensiva. Así que, ¿por qué Bill Gates no se enfrentó también? Porque estaba usando su jet privado para sus actividades. ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue que él gasta mucho dinero en viviendas ecológicas, por lo que está tratando de
igualarlo, por lo que compensa su oficina, su jet privado, sí, maravilloso, sí, así que si él tiene mucho dinero y puede invertir en invernadero, puedes usar su jet privado. Aquí hay un artículo, espectador, ¿está listo para los cierres climáticos? Eso es solo cuestión de tiempo, sí, eso es cuestión de tiempo, esta es la nueva fase en la historia humana. La posibilidad de bloqueos climáticos ya está flotando por algunos de nuestros más grandes pensadores. Aquí se ve una confluencia de crisis global como una oportunidad. Bajo un bloqueo climático, los gobiernos limitarían el uso de vehículos privados, prohibirán el consumo de carnes rojas e impondrán un ahorro energético extremo. Ahora, me parece interesante que Bill Gates haya invertido una gran fortuna en la carne y la energía alternativas. Sí. También invirtió en la industria cárnica, por lo que está muy en eso. Bueno, por cierto, esto no es un consejo de inversión, esta es una discusión apocalíptica. Así que vamos a ceñirnos al tema, para que impongamos un ahorro energético extremo, mientras que las empresas de combustibles fósiles deben evitar tal escenario. Debemos reformar nuestras estructuras económicas y hacer el capitalismo de manera diferente. Karl Lauterbach, un diputado del Partido Socialdemócrata Alemán, escribió en diciembre: necesitamos medidas para hacer frente a estas cosas que sean similares a las restricciones de la pandemia impuesta para combatir. Así que las restricciones a la libertad personal están realmente encerradas a este programa. Y la vacunación es muy importante. Y muchos países, bueno, incluido el Vaticano, que ahora ha decidido que si no va con este programa, ya tú no podrás trabajar más. Para que haya una canalización de la humanidad en una dirección particular. Hemos hablado de eso muchas veces. Aquí hay otro artículo. AOC y Bernie Sanders empujaron a Joe Biden a declarar una emergencia climática con un nuevo proyecto de ley. Así que Schumer lo pidió, vimos la entrevista. Ahora Bernie Sanders y, bueno, como Trump los llamó, los estudiantes del primer año, piden lo mismo. Así que esto es muy interesante. Estamos en esta montaña rusa y nos dirigimos en una dirección. Y estamos hablando de un sí apocalíptico. Así que la legislación introducida por el senador Bernie Sanders y Jack Merkley y el representante Alexandria Ocasio-Cortez y el conde Blumenauer exigieron que el presidente Joe Biden declare una emergencia nacional sobre el cambio climático, que le daría a la administración más poder para enfrentar la amenaza existencial, incluida el despliegue de los recursos necesarios para hacerlo al alcance masivo y la escala de acción necesaria para estabilizar el clima requiere niveles sin precedentes de conciencia pública y el compromiso y deliberación para desarrollar e implementar políticas justas y equitativas para abordar la crisis climática. Ahora, han predicho temprano sobre la crisis del COVID y entonces esta sería la otra. Y esto fue solo un trampolín hacia esta realidad. Y siempre lo hemos vinculado a la encíclica papal Laudato Si, donde todo eso nos conlleva ahí. Aquí hay otro artículo. Abogados internacionales proponen el ecocidio para criminalizar la destrucción ambiental, por lo que ahora necesitamos leyes que agilicen cualquier acción que se tome y cualquier cosa que decida con respecto al cambio climático debe convertirse en un césped universal. Hemos visto esto en la crisis del COVID. Hay cierres masivos, grandes regulaciones sociales, regulaciones de distancia, y así habrá regulaciones con respecto a este tema.
No está permitido hacer esto, no está permitido hacer esto. Habrá ciertos horarios de compras implementados bajo el COVID-19. ¿Crees que habrá ciertos momentos en que se asignarán también ciertos días libres de la industria? ¿Podría ser la legislación dominical que esté en trámites? Y cualquiera que no cumpla con estas leyes se convierte en un peligro para la sociedad. Actúa en contra del bien común. Sí. Así que aquí hay varios abogados internacionales, expertos en derecho, que buscan aprobar un nuevo delito llamado ecocidio, que permite a las autoridades tomar medidas contra la destrucción ambiental. Así que si tú participas en actividades en un día que ha sido declarado esencial para controlar el clima, entonces sería culpable de ecocidio. Sí. Estará transgrediendo la ley. Si se aprueba, los delitos ambientales se convertirán en la quinta responsabilidad jurisdiccional de la CPI. La activista climática adolescente Greta Thunberg ha apoyado la implementación de la ley nacional y el presidente francés Emmanuel Macron también ha insinuado la incorporación del ecocidio en la ley nacional del país. Con individuos tan poderosos involucrados, no hay forma de que esto no vaya a suceder. Sí. Llamando a los daños ambientales pecados de la ecología. Eso es muy interesante. Ellos están trayendo a la Biblia teológicamente, sí. Aquí hay un giro teológico, sí. Ahora tenemos una nueva definición de pecado. La definición de pecado es transgresión de la ley. Sí. Solo hay una definición en la Biblia cuando se trata de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y esa es la ley de Dios, sí, y esa es la ley de Dios. Estos pecados de la ecología y esta transgresión de la ley ecológica le llaman pecado. Este es lo que el Papa Francisco ha dicho en su comprensión del ecocidio, que es la contaminación masiva del aire, la tierra y los recursos hídricos a gran escala de destrucción de la flora y la fauna, capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Eso es ecocidio, pero la definición será amplia. Ahora, bajo las circunstancias del COVID, había muchas personas que se sentían que era su deber informar cualquiera que no estuviera viviendo en armonía con la nueva legislación, ¿sí? Y vimos algunas cosas terribles. Me refiero a que la gente simplemente dispara a la gente porque no llevaba una máscara o no la estaba usando correctamente o viceversa. Quiero decir que hubo incidentes horribles y espiaban a la gente y el espiar se convirtió en parte del juego. Aquí tienes una discusión interesante en Sky News, Australia. Dice el partido de Tories que está descontento por las leyes de espionaje. Todo con lo que he hablado se han horrorizado cuando se les ha explicado. ¿De qué se trata todo esto? Espiar. Echemos un vistazo a este pequeño video. Permitirá a los jóvenes de 16 y 17 años espiar a sus padres y también los autoriza para cometer delitos también, por lo que debe ser extremadamente estrictamente controlado y esos controles deben ser de la mayor parte del gobierno. Y como decía, este proyecto de ley encubierto de inteligencia humana, que permite que algunas cosas bastante impactantes, como alentar o reclutar jóvenes de 16 y 17 años y niños legalmente para espiar a sus padres y cometer delitos en el proceso de espiar a sus padres, si piensan que hay una fuerte sospecha de que sus padres no traman algo bueno. ¿Qué se supone que están espiando? Bueno, esa es la pregunta que planteo, por lo que este proyecto de ley sería espiar a las personas sospechosas de delitos bastante graves. Por ejemplo, tráfico de drogas, tal vez terrorismo, cosas obviamente que nadie debería estar haciendo, pero lo que realmente es interesante, lo interesante es que la izquierda de este país es bastante crítica con este proyecto de ley. Pero la izquierda, por supuesto, admite que los niños también espíen a sus padres. Y ha habido numerosas campañas en los últimos años en las que los niños se les ha animado a observar a sus padres sobre el cambio climático y el comportamiento e informarlos a la escuela si sus padres no están siendo ecológicos.
O sabe que los niños están en un nuevo proyecto que se está aprobando en Escocia, lo que haría potencialmente un delito cometer un discurso de odio en su propia casa, que anima abiertamente a los niños a gritar a sus padres y llamar a la policía si son islamofóbicos o transfóbicos, lo que sea. Entonces, lo que tenemos ahora es tanto la derecha como la izquierda de diferentes maneras, y niños espiando a sus propias familias. Martín, esto ha sido parte de la historia durante mucho tiempo. Una vez di una conferencia que se llamó La mente herodiana. Tal vez pueda poner el link, sí. Es parte de tu serie Choque de Minas, sí. Choque de Minas. Y en esa conferencia yo mostré cómo el rey Herodes tenía una enorme red de espías y donde él usaba este método de poner a los ciudadanos unos contra otros. Tu vecino se convierte en el espía que vigila lo que tú haces. Tus propios hijos se convierten en espía. Y por supuesto, esto se ha ido implementando por muchas naciones. Naciones comunistas, Mao Zedong, Adolfo Hitler, todos estos han incorporado estas redes de espionaje masivas que hacen uso de ser estos soplones y causa un dolor incalculable en el curso de la historia. Y este es un método que también se emplea por las sociedades que se ocupan del espionaje en el mundo. Y tú tienes todas las principales organizaciones de espionaje en los distintos países del mundo y están atados al Vaticano. Hubo un denunciante hace algún tiempo llamado Karen Hodus y ella estaba muy disgustada porque se manejaban se manejaban las finanzas y los jesuitas tenían el control del Banco de América y cómo los servicios secretos cayeron bajo el servicio secreto del Vaticano. Y el Vaticano tiene el mayor mecanismo de espionaje de personas e individuos que el mundo jamás ha visto. Y todas estas cosas se están uniendo y están en armonía con lo que dice este libro sobre el fin de los tiempos. ¿No dice la Biblia que los miembros de tu propia casa se volverán uno contra otro? Sí, esas serán las reglas que se harán cumplir. No estarás seguro en tu entorno, no estarás seguro ni siquiera con tus vecinos más cercanos y tal vez los mismos miembros de tu propia familia serán lo que te entregarán si tú no cumples con estas leyes. Ahora, acepto que debe cumplir con las leyes del gobierno, excepto donde están en conflicto con la ley de Dios. Pero nos ocuparemos de eso a medida que avancemos. Este es el Burkean. Aquí hay un artículo. Rosam, la nueva tecnología de vigilancia contra el discurso de odio de Irlanda. Una plataforma basada en biometría, aparentemente para monitorear y tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado. Una aplicación adicional de Rosam que sus creadores publicitan libremente es la capacidad de monitorear a los culpables de un supuesto discurso de odio y extremismo político. Ahora, en nuestros episodios de WhatsApp hablamos de los políticos extremistas, como ellos creían que Miller era uno. Entonces, si tú eres así, tú eres un extremista. Mientras la prueba de campo se probó únicamente en llamada telefónica, se anuncia que Rosam también puede descubrir a los creadores del llamado discurso de odio o propaganda, sin importar la plataforma. Todo esto ocurre en el contexto de la mayor vigilancia de los grupos de derecha en Europa. Con las autoridades alemanas probablemente fallarán a favor de permitir que las fuerzas de seguridad pongan formalmente el principal partido de oposición de la nación, el AfD, bajo vigilancia por presuntos extremismos este mes. Ellos están tratando ahora con organizaciones específicas, pero esto puede volverse universal y abarcar cualquier aspecto.
Tú puedes incluso vincularlo al cambio climático. Todo esto puede estar vinculado a estas cosas. Y también sabemos lo que la Biblia dice, que será el grupo que estará en el final. Sí, de eso hablamos. Así que aquí hay un pequeño diagrama que muestra cómo van a estar las redes y el flujo de información bidireccional analizada a mayor seguridad de procesamiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, videos y datos geográficos, procesamiento de metadatos, todo lo que dice, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas en tus plataformas sociales, si usas una computadora o tu teléfono. Bueno, pero ya sabemos que todo eso está listo, no hay que dedicarle mucho tiempo a eso. Tal vez solía haber algunos escépticos y creo que tienen algo que reflexionar sobre esto cuando vean esto. Sí, hay muchos escepticismos acerca de esto. Las mega empresas, las empresas realmente te espían. Esto no es solo para venderte un producto. Somos muy ingenuos cuando creemos que es solo para eso. Sí, quiero decir que ha habido suficiente congreso, investigaciones sobre este tema y las respuestas siempre han sido vagas. Puedo decirlo suavemente. Bueno, quiero decir, tienes esto, vamos a nombrar el controvertido Banco de América, que dio toda esa información ahora con la gente que estaban alrededor de Washington, D.C. el 6 de enero. Sí, y pueden silenciar a un expresidente o incluso a un presidente en funciones, cuanto más al hombrecito. Sí, así que el encierro dice que los tiempos nos están cambiando en una nación de espías. Ha sido una revelación descubrir cómo los británicos están listos para espiar y juzgar a quienes los rodean en esta pandemia. Casi 200,000 informes de infracciones se han hecho a la policía a finales de abril, agotando muchas fuerzas y muchas capacidades de respuesta. Varias fuerzas suplicaron al público que se ocuparan directamente de las transgresiones, que se ocuparan ellos mismos. Si pudieran hacerlo de manera segura, involucrando a la policía solo para los problemas graves. Es aún más curioso que durante las últimas 2 décadas ha habido una renuncia pública a ser visto para juzgar a otros. Hay un cambio de rumbo, sí. ¿Por qué? Porque hay una causa, sí. Y si ha convencido a la gente de que la causa es real, entonces la gente están dispuestos a actuar en consecuencia. Sí, y por lo tanto se ha convencido a la gente de que el bien común es la causa que todos tienen que tener. Así que también aquí hay una cita en el espíritu de profecía de que dice que al final habrá un decreto que la gente podrá tomar la ley en sus propias manos. Absolutamente. Y es aquí exactamente a donde vamos. Y ellos los están animando a eso. Aquí está la página web oficial de la Policía del Reino Unido. Están pidiendo sobre un posible incumplimiento del coronavirus, del COVID-19, de la medida del COVID-19. Eso es lo que estamos hablando. Ellos dicen que queremos un culpable. Así que tendremos cosas similares con respecto al cambio climático. ¿Definitivamente crees que hay un día en que habrá espía por todos lados para ver si lo cumplen sí o no? Absolutamente que sí. Ahora, lo que encuentro particularmente fascinante es cómo avanza la legislación y que es particularmente alarmante es cómo se está incorporando la religión en esa legislación. Aquí hay un artículo en Evangelical Focus y dice: Francia incluye puntos de vista religiosos en archivos policiales de extremistas potenciales, con convicciones filosóficas y religiosas. Se describirá en los registros de miles de personas que se han visto como una amenaza para el Estado, los evangélicos preocupados por la fragilidad fundamentales. Así que la religión se está incorporando en esta legislación. En las últimas novedades que analizamos de WhatsApp, vimos el problema de QAnon, como los adventistas en particular van a ser señalados como extremistas en este sentido. Veamos esto, que cubre a partir de noviembre del año pasado.
Estos archivos gubernamentales tenían información registrada de más de 300.000 personas según los datos oficiales. Sin embargo, la recopilación de información adicional solo se permitirá en los casos de personas consideradas susceptibles de dañar los intereses fundamentales de la nación. Estamos hablando del bien común, sí. Entonces, si el cambio climático es una ley, entonces caerá bajo esto. Afectará los intereses fundamentales de la nación, la integridad de la nación o las instituciones de la República o aquellos que constituyen una amenaza terrorista. Ahora, ¿qué tan amplia es esa definición? Muy amplia. Esto también incluye la religión, sí. Ahora, Martín, ¿cuál era el título de nuestra discusión? Camino a la perdición. Camino a la perdición. Está más cerca de lo que crees. Este febrero de 2001 es realmente muy interesante, es un mes interesante. El ministro de Interior francés dice que los evangélicos son un problema importante. Así que ahora no estamos hablando de fundamentalismo islámico, estamos hablando de evangélicos. La iglesia evangélica se está cada vez más preocupada por los ataques injustos del gobierno. Esto es después de todo el enfoque evangélico que están informando aquí. Leemos esto porque creo que esto es uno de los temas clave de nuestro tiempo. Los cristianos evangélicos en Francia se están expresando malestar al ver cómo el gobierno nacional enciende la retórica contra sus iglesias. El último episodio tiene que ver con las palabras del ministro de Interior francés Gérald Darmanin en una entrevista con el TV locutor y C News. Él dijo, los evangélicos son un problema muy importante. Solo para agregar una cita. Obviamente, no de la misma naturaleza que el islamismo, que se hace terrorista y hace ataques terroristas y provoca muerte. Así que sí, ellos dicen que esos son un problema. ¿Por qué? Porque un día antes de hablar de la controvertida ley antiseparatismo, que se espera que sea aprobada pronto, le dijo a la locutora de Radio Francia, entre cita, que no podemos discutir con la gente que se niegan a escribir en papel que la ley de la República es superior a la ley de Dios. Esa es una declaración atronadora. Este hombre, este ministro de Interior, quiere que la gente escriba que la ley de la República es más alta que la ley de Dios. ¿A quién está atacando? Está atacando a Dios, está atacando a Dios. Yo me pregunto, si él ha hecho cualquier concepto de historia, si lee la Biblia, si mira lo que sucedió cuando los asirios atacaron a Judea, ¿qué hizo el representante del rey sirio? ¿No atacó la autoridad de Dios? Sí, absolutamente. Y este hombre está atacando la autoridad de Dios directamente. Y está atacando la ley de Dios. Y eso es mayor todavía. ¿Recuerda qué le pasó a Francia cuando se deshicieron de la religión y entronizaron a la diosa de la razón? Que por supuesto es una teología jesuita. La razón informada por la fe es de lo que están hablando. Aquí tienes exactamente lo mismo. Tú tomas a Dios fuera de la imagen y crea tu propia legislación. Podrías perder las cabezas de la crema de tu país. Sí. Literalmente. Sí. Así que este hombre está atacando la ley de Dios y está diciendo que la ley del mundo y la ley del país es más alta que la ley de Dios. De hecho, no puedes razonar con la gente que afirman que la ley de Dios tiene la máxima autoridad. Son extremistas, están en peligro, por lo que pueden utilizar la red de espionaje
de la que estamos hablando antes, para identificar a las personas que digan que la ley de Dios es más alta que la ley de la República. Correcto. Ahora pensemos en esto. Estamos hablando de los principales problemas climáticos del mundo. Estamos hablando sobre las legislaciones climáticas. Estamos hablando de leyes que podrían venir en conflicto con la ley de Dios, porque no puede razonar con la gente que afirman que la ley de Dios es más alta que cualquier otra ley. Entonces, ¿qué ley podría verse afectada? ¿Es no matarás? No. ¿Es no robarás? No. Así que una de esas leyes será, no, la mayoría de esas leyes se basan en la lógica. Absolutamente. Así que para que la ley pudiera entrar en conflicto con la ley de Dios, debe haber un día de adoración, sí, un día de adoración. Ese es el único que entrará en conflicto. Aquí hay otro artículo. Los cristianos australianos dicen que desafiarán la prohibición de la oración para superar las atracciones sexuales no deseadas. Ahora, esto está en un nivel totalmente diferente. Se ocupan de los temas diferentes que tratan con la identificación de género, pero no estamos discutiendo eso. Solo estamos discutiendo las implicaciones de esto. ¿Y qué trata todas esas leyes? Sobre el cambio o la supresión. El proyecto de ley de prohibición de prácticas de conversión ha pasado por el Parlamento victoriano, que prohíbe cualquier intento de cambiar o reprimir o inducir a cualquier persona para cambiar o suprimir su orientación sexual o oración o consejería de identidad de género diseñada para cambiar una persona, incluso a petición de esa persona. Está prohibido. En resumen, esto significa que la preferencia sexual está protegida por ley, como es la preferencia de género de cualquier persona. El sexo homosexual no se le está permitido que los llamen pecado. Y un hombre hoy puede afirmar ser una mujer mañana. Barnes dijo, significativamente, la legislación hace ilegal que los padres oren por su propio hijo, incluso si esos niños se lo hubieran pedido. El Dr. Barnes cree que es correcto que los cristianos desafíen las autoridades del gobierno, como cuando el rey Darío excedió su autoridad dada por Dios. Daniel hizo como había hecho anteriormente. Ahora, el punto aquí no es que si el género es correcto o incorrecto. El punto es, están legislando lo que tú puedes orar o no. Y sobre qué tú puedes orar. Eso da miedo, por decir, esto es arrogancia del más alto orden. Ellos están desafiando al Dios de la Biblia directamente. Para que el gobierno francés haya decidido desafiar a Dios directamente. Y ahora aquí, en Victoria, han decidido exactamente lo mismo. Dios es quien define lo que es el pecado, no ellos. Pero ellos han tomado la prerrogativa sobre sí mismos de definir qué es pecado y legislar contra aquellos que creen que Dios tiene la última palabra. ¿A quiénes están atacando? A Dios directamente. Una pregunta. ¿Qué pasó cuando los asirios hicieron exactamente lo mismo? Se fueron, 185 aniquilados. Fueron aniquilados. Ellos llegaron al punto de no retorno, Martín. Creo que el mundo ha estado acelerando hacia ese punto de no retorno. Y ahora se ha convertido en un desafío abierto contra la autoridad de Dios. Y también lo que están haciendo es desafiando a Dios, el que te dio la libertad de elegir. Sí, no hay ya libertad de elección. No hay libertad de elección. ¿Y cómo van a saber si tú oraste o si tú no oraste? No debe haber alguien en tu casa que pueda actuar como un soplón y decir que estas personas oraron.
Para mí es absolutamente alucinante que hemos llegado a un lugar como en el que estamos en la historia, donde los gobiernos desafían a Dios abiertamente. Guerra en la roca. Espionaje de la Iglesia Católica juega un papel en el presente. Mientras la Guerra Fría ha terminado, el papel prominente de la Iglesia Católica en asuntos internacionales solo ha ampliado. La extensa huella de los diplomáticos papales en todo el mundo se ha solidificado como miembros valiosos de la comunidad de asuntos internacionales. El Papa no tiene un gran ejército o una gran cantidad de recursos económicos. Independientemente de la Santa Sede, seguirá siendo un objetivo principal para el espionaje debido a su influencia y posesión de uno de los productos más valiosos del tiempo presente: la información precisa y oportuna. Esta es la organización más grande de espionaje en todo el mundo entero. Como Karen Hood dijo en el pasado, la Organización de Espionaje del Vaticano es el centro al que todos los demás están conectados. Y su dedo y su huella está en toda la humanidad. Hemos llegado a un punto en la historia donde las predicciones de este buen libro se están haciendo realidad ante nuestros ojos. Ahora, en el pasado, hablamos de los movimientos mesiánicos y que el mundo está esperando a este Mesías, el Salvador. Quiero decir que las noticias están llenas de tanta gente que está absolutamente desesperada. Hablamos de eso la última vez, del suicidio. Entonces ha habido entrevistas con políticos preocupados sobre el terrible estado de la humanidad y del auge del suicidio y la desesperación. Entonces, el mundo está buscando un Salvador. Y ahora es interesante para mí que la nación judía ha llegado a este punto en el que dice que el tiempo para el Salvador es ahora. Hace 2000 años hubo un Mesías y ese Mesías fue rechazado y fue puesto en una cruz. Y ese Mesías lo rechazaron, pero ahora están esperando un Mesías. Así que veamos este pequeño video mostrando cuál es el estatus en este momento. Noticia de última hora, un evento histórico mundial está sucediendo justo ante Purim, el domingo 21 de febrero. En el mismo momento, en todo el mundo, una llamada sentida y emocional a levantarse a todos los judíos, a mirar al cielo, a los chiitas, a los asadén, a Sefaldi, a Canesi, a los Salvador, no Salvador, todos los judíos como uno, incluso usted, si no es judío, a los famosos, seamos los actores de un mejor mundo que tanto esperamos. Eso, un mejor mundo, esperamos que esto pase. Los niños, las respuestas de los niños están orando en grupo. Todos van a orar, vamos. El tiempo para la oración ha llegado. El maestro del universo, somos los niños de Israel, todos unidos. Por supuesto, lo tengo en mi teléfono, digámoslos juntos. Maestro del universo, aquí en París, todos estamos preparados para esta oración. En Roma, gracias a París, aquí en Italia también, todos queremos estar ahí en la respuesta divina. Millones de judíos están orando a la misma vez, la misma oración. Esto es obvio, que todas las cosas se crearán en el cielo y Geula vendrá. Puede ser un mundo de oración, disfrútalo también. Un día todos escucharemos a Hashem, a Shamachiah. No pierdas esta oportunidad. El mundo está en caos. Lo único que realmente puede salvar este planeta es Mashiach. Lo único que están esperando es al Mashiach. Esa es nuestra oración. Todos los judíos, como uno, contribuyen a la santificación del nombre de Hashem. Como uno contribuye a la santificación del nombre de Hashem.
empoderar nuestras oraciones con fuerza. Spread the word now. We'll be billion and million. Be ready. Seremos millones y millones. ¿Está listo? Bueno, Martin, esto es un poco triste. Estaba pensando lo mismo en estos momentos. Es muy triste, de hecho, porque el mundo creo que ha perdido el punto. Otra vez están esperando a un Salvador que establezca un milenio temporal de paz y armonía y restaure todas las cosas. Ellos esperaron la primera vez y ahora están esperando por segunda vez. Y la Biblia tiene una historia totalmente diferente. Y el verdadero Mesías vendrá y restaurará todas las cosas. Pero antes de eso habrá un falso Mesías. Y según este pensamiento, ya está en el mundo, solo necesita revelarse a sí mismo. Y entonces el mundo entrará en esta era de paz. Ahora, ¿no es interesante que estén rezando este año que ellos quieren que esto suceda? John Kerry dijo que este 2021 es la gran oportunidad. Schumer dijo que el 2021 es el momento que necesitamos de emergencia, hacer legislación. Biden ha dicho que habrá cumbres en el Día de la Tierra en abril de este año. Entonces habrá la unión de las Naciones Unidas 2021. También la conmemoración de los 1700 años de la legislación dominical, el gran impulso ecuménico que tuvo lugar. Después de eso, llevar esto a este movimiento ecuménico, esta idea de que el domingo debe ser introducido de nuevo y debe mantenerse como estaba en los días de Constantino. Todas estas cosas están sucediendo en el 2021 y quieren que venga su Mesías. Tal vez todas estas cosas que mostramos puedan animar a nuestros espectadores para llegar a estas personas, porque sabemos que hay un verdadero Mesías que viene. Sí, no para traer un periodo temporal, sino para poner fin al pecado. Sí, y este es el mensaje que debe llevarse. Bueno, ahora hablemos sobre algunas de estas cosas en el pasado. Esto puede parecer como si nos saliéramos del tema, pero en realidad no. Aquí hay un artículo o un documento muy interesante que fue colocado por el Banco Mundial y decía que es solo para uso oficial. Y esto es solo para mostrar lo que el documento parece que decía, que salió el 2 de abril del año pasado. Y nos centraremos en una sesión y veremos a qué pertenece. Aquí está el link. Aquí se ocupa de la crisis del COVID, del desarrollo del programa que es prevenir y detectar y responder a la amenaza planteada por el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales de preparación de salud pública. Y es interesante que ellos aprobaran el proyecto del 2 de abril del 2012. Este es el Banco Mundial. Esta es una institución importante. Bueno, ahora, cuando espera que esta crisis del COVID o este proyecto llegue a una fecha de cierre del proyecto prevista para el 31 de marzo del 2025. Eso es interesante. Ya el 2 de abril del 2020 había un punto de que esto llegaría hasta el 31 de marzo del 2025. Eso es bastante específico, sí. Muy específico. Esperar un programa con una fecha de cierre del 31 de marzo del 2025. Ahora mi pregunta es, ¿acaban de sacar esto fuera del sombrero? Lo dudo. Yo no sé, no puedo especular. Pero
no es así. Es interesante que en un episodio anterior discutimos sobre esto, sobre Alice Bailey y la externalización de la jerarquía. En un lenguaje sencillo, cuando los demonios se manifestarían ellos mismos como los salvadores de la humanidad. Que eso iba a tener lugar en algún lugar del 2025. Ahora no estoy diciendo que así será, no lo sé, solo estoy citando lo que dijo Alice Bailey y lo que dijo el Banco Mundial cuando lo dijo en la fecha del 2020. Y todos ellos están esperando al Mesías, ya sea antes o después, yo no lo sé. El hecho del asunto es que estamos acelerando hacia los eventos predichos en la Biblia. Aquí hay otro artículo de Evangelica Focus. El Papa Francisco, el capellán de las Naciones Unidas. Así que por lo que básicamente él ha sido elevado a esta posición de alta autoridad. La Biblia habla de eso. Ahora tenemos mucha gente que dice, ¿por qué siempre están hablando de los periódicos? Y me pregunto si estas personas han leído sus Biblias. ¿Han leído el libro de Apocalipsis? Ellos saben quién se define allí en la Biblia como el gran oponente de Dios y que el mundo debe ser advertido contra este poder. ¿Y creen que no debes decir una palabra respecto de esto? Esto me asombra. Quizá hay gente que están tan preocupados por esto que deberían continuar con su vida diaria y no mirar bien estos programas. Sí, tal vez sea más fácil que se le advierta que necesitan ser advertidos y quieren ser complacidos. Déjenlos seguir siendo complacientes. Ahora, Martín, ¿por qué el Papa es tan importante que se convierte en el capellán de las mentes de la gente, al menos de las Naciones Unidas? Más amplio, de la organización más amplia de la que estamos hablando, de las naciones del mundo. ¿Por qué todos los ojos están dirigidos hacia él? Es porque cubre todas las bases, ¿sí? Él no es solamente religioso. Él habla del cambio climático, él habla de la economía, habla del capitalismo inclusivo. Él cabe en todas las bases y habla de la fraternidad, de la hermandad, de la humanidad y del bien común. Así que aquí habla. De hecho, sus iniciativas universales para el 2020 se parecen a las de las Naciones Unidas en idiomas, alcances y contenido. Somos todos hermanos cuando todos los hermanos hablan de Dios. Bueno, no importa a qué religión tú pertenezcas, todas llevan al cielo. Eso es contrario a lo que Jesús dijo. Solo hay un camino al cielo. Solo hay un camino al cielo. Luego el Pacto Mundial de la Educación. Este es el lenguaje de la ONU globalista. El idioma católico romano que se superpone a la reeducación. Como dice la educación, la nueva educación, reeducación. Y luego la economía de Francisco. El objetivo es luchar por un pacto para cambiar la economía actual y dar nueva alma a la economía global. Y es ahí donde entra el World Economic Forum, que dice que no tendrá nada, lo dice muchas veces, como dijimos la última vez, que está prefigurado en la historia de José, donde el faraón eventualmente posee todo y el ciudadano nada, más que lo dejé afuera la última vez. Es interesante que esto no afecta al clero, no afectó al mundo religioso, y cuando lees el plan económico católico romano, tú verás que la propiedad católica romana no se ve afectada por ninguna confiscación de tierras por parte del gobierno. Eso es exactamente lo que pasó en el tiempo de José, y eso se repetirá en este mundo. Bueno, echemos un vistazo a este pequeño video aquí, donde el Papa Francisco está hablando y todas las religiones del mundo están a sus pies. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos
con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Ahora, Martín, esto suena muy bien, suena muy bonito. Pero el Evangelio de salvación en Cristo solamente ha sido eviscerado, eliminado por completo. Este Evangelio debe ser predicado a todas las naciones y a todo el mundo, al mundo entero, y luego llegará el fin. Aquí hay un movimiento que niega totalmente el Evangelio. Esta salvación exclusiva en un Salvador universal ha sido eliminada. Todos los caminos conducen al cielo. Según esta discusión, ¿es esto contrario a la voluntad de Cristo? Sí. Eso es lo que cuando estamos mirando este video yo estaba pensando. Si mira esto, tú crees que suena tan bien, que suena muy bueno. Pero en realidad suena bíblico, porque tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ¿cómo amas a tu prójimo? Si no amas a tu vecino que te advierte del precipicio que viene. Sí, porque tú amas a tu prójimo, tú excluyes a Jesús. Sí. Y otra cosa que también me gustaría agregar. Esto es algo triste para mí, que algunas gentes dicen que debemos dejar de enfocarnos en lo que el Papa dice. Pero la Biblia nos advierte que esa será la entidad que unirá todas las cosas contra lo que sucederá contra Cristo. En realidad, esta es una guerra contra Cristo. Así que veamos esto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y vi una de su cabeza, para así decirlo, herida de muerte. Y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se fue tras la bestia. Ahora, nosotros sabemos quién es la bestia. No hay sombra de duda de quién es la bestia. Es el sistema católico romano. Todos los reformadores dijeron eso, y la Biblia absolutamente está clara en este tema. No hay sombra de dudas. Y dice que el mundo entero se maravilló detrás de la bestia. Ahora, si toma esta palabrita, wonder, se maravilló, y lo busca en la concordancia, strong, y esta es la palabra tal como aparece en griego. ¿Y qué significa? Wonder, maravillarse, por implicación, admirar, tener una admiración, maravillarse. Así que esto no está caminando tras la bestia. Esto es una admiración universal del sistema papal que estamos viendo. Sí. Así que es prevalente a un nivel de las Naciones Unidas. Las personas religiosas en el mundo irradian hacia esto. Dijo el presidente de los Estados Unidos que quiere implementar el pensamiento de este poder 100%, sí. Y luego los instrumentos como John Kerry,
el sistema político. Ellos están vinculados al papado en sus sociedades secretas e incluso en sus afiliaciones públicas. Sí, y su agenda de cambio climático está también vinculada con lo que el Papa escribió en su encíclica sobre el clima. Sí, y sobre la fraternidad. Así que leemos de nuevo esto. Y vi una de su cabeza como si estuviera herida de muerte. Y perdió su poder, sí, y su influencia política había sido eliminada. Y la herida mortal fue sanada. Y nuevamente recibió la aclamación. Y todo el mundo se maravilló por la implicación. Se admiraba de este poder. En Apocalipsis 17, versículo 6, obtenemos un poco más de información. Y vi a la mujer, que es la iglesia. Esta es Roma, la iglesia de Roma. Borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, me maravillé con gran admiración. Ahora, este es el profeta de Dios. Él está mirando el sistema que está recibiendo tal reconocimiento en el mundo, en todo el mundo, que el mundo admira este sistema. Y él se maravilló. Y él se admiró con gran admiración, pero no en un sentido positivo. Él estaba aturdido de que este poder, que estaba borracho con la sangre de los santos, que este poder que había masacrado a los mártires de Jesús, recibiera tanta admiración. Así que aquí tiene una admiración diferente. Definitivamente, este es el mismo tipo de admiración con el que yo creo que estamos sintiéndonos ahora mismo. Sí, este es el mismo tipo de admiración que tenemos. Nos preguntamos, nos maravillamos de cómo es posible que a la luz de la historia, bueno, sí, y nosotros, solo para decir esto, si no lo mostramos a la gente ahora, y aunque se quejen ahora, debemos mostrarle eso todo el tiempo. Sí, este es el trabajo, porque esta es la bestia que todos estarán, a las que todo el mundo estará detrás de ella. Y si tú no conoces esta bestia, tú vas a ser incluido en eso. Esto es del W.E. Lecky. Dice que la iglesia de Roma ha derramado sangre inocente más que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad. No será cuestionada por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. De hecho, las memorias de muchas de sus persecuciones son ahora tan escasas que es imposible formarse una concepción completa de la multitud de sus víctimas. Y es seguro que ningún poder de imaginación puede realizar adecuadamente sus sufrimientos. Ella ahora cubre sus hechos con palabras dulces y suaves, los envuelven de una manera que recibe admiración del mundo entero, pero ella no tiene menos poder que cuando ella apagó las vidas de la gente de Dios. Ella es lo que la Biblia dice que es, y este es el sistema del anticristo. Ahora, cuando vamos a las escrituras, esta palabra wonder es muy interesante. Si vas a Lucas capítulo 4, refiriéndose a Jesús, y comenzó a decirle, este día se cumplió las escrituras en sus oídos, que estaba leyendo el libro de Isaías, sí. Y Lucas 4, versículo 22 dice, y me maravillé de las palabras llenas de gracia que salieron de su boca. Y ellos dijeron, ¿este no es el hijo de José? Así que aquí tiene otro poder, donde la gente se maravilla de lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que palabras de gracia salen de su boca? ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo es esto posible? Para que tengas estas dos maravillas. El mundo vagó después de que la bestia la mirara. Escucharon esta palabra que fluían de la boca, y luego tienes al verdadero Mesías, no a su supuesto representante. Y la gente se maravillaba de lo que procedía de su boca. Lucas 8:25 dice, y le dijo,
¿dónde está vuestra fe? Y temiendo se preguntaban el uno al otro, ¿qué clase de maravilla? ¿Qué hombre es este? Ordena incluso a los vientos y al agua y lo obedecen. Estamos hablando del verdadero Mesías, sí. Estamos hablando de Dios manifestado en la carne. Un comando y las olas todavía estaban ahí. Nunca ha habido un hombre con tanta autoridad, con tanta gracia. Lucas 11, versículo 14 dice, y él estaba echando fuera al diablo de este mundo, y sucedió que cuando él se fue, el mundo habló, y la gente se maravillaba. Deseo que la humanidad gaste más tiempo contemplando, maravillándose sobre Jesucristo, que sobre un impostor en Roma. Básicamente, Martín, lo que estoy tratando de decir es que aquí hay una especie de maravillarse, donde está contemplando los actos y las obras de Cristo, y están absolutamente atónitos. En el único caso en que ellos están maravillándose, pero también están confundidos, es en el segundo, aquí donde él silencia las olas y la tormenta y quedan intimidados y están contemplando cómo es esto posible, qué tipo de poder hay en este hombre. Y cuando echa fuera demonios y los demonios le obedecen, entonces la gente también se maravilla de lo que está sucediendo. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que debemos contemplar, el único que deberíamos contemplar y el del único que deberíamos creer y al que deberíamos seguir es al único que ha demostrado, más allá de la sombra de la duda, que quién es Él y qué Él es capaz de hacer. Aquí hay otro artículo interesante, Lucas 9:43. Y todos estaban maravillados del gran poder de Dios. Todo el mundo en todas las cosas que Jesús hizo. Él dijo a sus discípulos, que esto es dicho en tus oídos, que el hombre será entregado en manos de los hombres. Solo imagina esa escena. Está realizando los milagros más asombrosos. Y ellos se maravillan de la misma palabra sobre lo que sucede a su alrededor. Y luego le dice, entren esto en sus oídos, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Cuando lo miras y lo sigues y crees que es el Mesías, está pensando en el gran futuro. Y te da vuelta y él dice lo contrario. Y están atónitos. Juan 15:20. Recuerda la palabra que yo te digo, que el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mis dichos, mantendrán el suyo. También en Juan 16:33 dice, y estas cosas se las digo a ustedes para que en mí tengan paz. En el mundo, esa es una promesa. En el mundo tendrá tribulación, pero ten buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Básicamente lo que Jesús está diciendo. Contempla mis capacidades que prueban quién soy. Pon tu confianza en el único que ha demostrado que tiene la autoridad, que tiene el poder. Y cuando tú hagas eso, tú serás enemigo del mundo. Te maravillará a través de Jesús. Sí, no vagará a través de la bestia. Y cuando tú vayas detrás de Él, cuando tú vayas detrás de Jesucristo, tú serás perseguido. Tú tendrás un sistema de vigilancia orientado a espiar a cada uno de tus movimientos. Se aprobará una legislación contra ti. Habrá una legislación aprobada
en contra de la ley de Dios, porque Él es el que hablaba. Y es el que dijo que no he venido a cambiar la ley. Ni una tilde ni un título desaparecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. No importa lo que un ministro francés diga o un ministro en Australia diga sobre este tema, la palabra de Dios sigue siendo primordial. Esa es nuestra elección. O nos vamos detrás de la bestia y la admiramos, o la exponemos por lo que es y deambulamos tras nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra elección. Vamos a orar. Padre Celestial, el mundo está en la encrucijada. Finalmente están hablando en abierto desafío contra tu autoridad. Oh Señor, sabemos que si miramos la Biblia y la historia de los hijos de Israel, esa fue la señal por la intervención de Dios. Estamos en los momentos finales de esta historia en la tierra y oro para que tu gente despierte a esta realidad en el nombre de Jesús. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe our channel, click here. Para recibir nuestra notificación, clique en la campana. Para ver el siguiente video, clique aquí. Gracias y nos vemos nuevamente. Que Dios te bendiga.